מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי. אדוני, הנה אני, אתה חזק בחולשותיי, ובמדבר מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי. שפוך את רוחך, שפוך את רוחך, שיהיה כמוך, שיהיה כמוך אדוני. אדוני, קח אותי, רצונך לא רצוני, על ברכי אחכה, את קודך אני אראה. שפוך את רוחך, שפוך את רוחך, שיהיה כמוך, שיהיה כמוך אדוני. שאראה כמוך, שאוהב כמוך אדוני. אדוני, הנה אני, אתה חזק בחולשותיי, ובמדבר מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי. אדוני, הנה אני, אתה חזק בחולשותיי, ובמדבר מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי. שפוך את רוחך, שפוך את רוחך, שיהיה כמוך,
Shabbat Shalom familia, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo, gracias a nuestro Padre que así lo ha permitido. Le doy gracias a Abba por la vida de cada uno de ustedes, porque yo sé que a pesar de la tribulación, les ha permitido mantenerse firmes en la emuná, que a pesar de cualquier problema que puedan estar atravesando, estoy seguro que han sentido el abrazo de nuestro Padre Kadosh. Y bueno, y si no ha sido así, es un buen momento para doblar rodilla y derramar nuestras lágrimas, para pedirle al Padre que sea Él nuestro protector, para declarar con nuestra boca, con nuestro corazón, que Él es nuestra roca. Te bendecimos, Abba, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Gracias por tu provisión espiritual, también porque tú has añadido, conforme a tus promesas, todo lo que necesitamos en esta tierra física. Gracias, Abino. Te bendecimos. Me da gusto poder también saludar a todos los hermanos que están en el chat, también a los amigos que nos puedan estar escuchando. Le pido al Padre que bendiga sus vidas y también le ruego para que siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Y en este momento le vamos a pedir a nuestro Padre que nos abra el entendimiento, que nos enseñe por medio del Ruaj y que también use mis labios y también los labios de cada uno de ustedes para que puedan compartir la palabra, compartir no solo este mensaje, muchos otros con sus seres queridos, con su familia, con todo nuestro pueblo. Pero no lo hacemos en nuestro propio nombre, lo hacemos porque así el Padre lo ha permitido y así el Padre nos los está pidiendo. Entonces, como lo he dicho siempre, pues en humildad, y pidamos que el Padre ocupe nuestros labios siempre. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con el tema. Hace un par de semanas habíamos terminado la parte 1 de este estudio y bueno, vamos a comenzar la parte 2. Nuevamente, iniciando con nuestro tatarabuelo Moshe, y como lo hemos leído ya en nuestra bendita Torá o Dabar, la escritura del Creador, no es más que eso, la Biblia, así lo conocemos. Moshe, el hombre más manso sobre la tierra, así lo describe el Eterno, y así nos ha enseñado la escritura también. Salió de Egipto, renunciando a sus títulos para convertirse en pastor de ovejas. Eso también ya lo conocemos, y si no, pues es buen momento para ir asociando esta profesión. ¿Qué significa ser pastor de ovejas? Va más allá de este oficio, ¿verdad? Es una figura, una sombra de lo que había de venir. Y bueno, como lo hemos también aprendido, este Moshe es una figura profética de nuestro Mesías Yeshua, porque después de tener ese encuentro con la zarza ardiente, obedece al Eterno y sus propósitos. Es decir, en el momento que Moshe tiene un llamado, inmediatamente él dice: heme aquí estoy, obedezco a pesar de que creo que no tengo la capacidad, y bueno, tantos peros que ponemos como hombres, como humanos. Pero bueno, el Padre es el que pone el poder en nuestro corazón, y no es que sea nuestro ese poder, sino es un poder que viene del Padre, por así llamarlo. En este caso, hablando del poder del habla. ¿Se acuerdan cuando decía que Moshe era malo para hablar? Y el Padre le dice: bueno, yo soy el que hago hablar a las personas que no. Bueno, a eso nos referimos. Nosotros a veces podríamos pensar que no somos los más indicados para llevar mensajes, o no somos los mejores compartiendo nuestro estilo de vida, o más bien nuestra forma de vivir, ¿no? El estilo de vida, nuestra forma de vivir, ¿cómo sería? Pues humildad, en shalom, con dominio propio, todo lo que conlleva alrededor los frutos es la forma en que podemos vivir, o en la que debemos de vivir. Ese es nuestro estilo de vida, por llamarlo así. ¿De quién? Pues de un hebreo.
Pero muchas veces pensamos que no logramos tener ese estilo de vida o esa forma de vida porque fallamos. Pero ojo, hermanos, es cuando el enemigo entra y te hace sentir que no mereces o que te estás como que jactando y te dice, no, tú estás mal, tú dices que eres un hombre, tú dices que eres como un ejemplo, pero a la mera hora te equivocas, por lo tanto no tienes perdón. Y lo que busca lograr el enemigo es que cada vez que tengas un tropezón, mantenerte ahí lo más posible. Acuérdense que mucha palabra o mucho del mensaje que el Padre nos ha estado compartiendo es que en el momento que te tropiezas o que el enemigo te pone el pie y que caes, levántate, porque invariablemente vas a caer, esto es pecado, invariablemente vas a pecar. El problema va a ser cuánto tiempo tardas en levantarte, cuánto tiempo tardas en hacer teshuvá, y más si el Eterno te está llamando, si el Eterno te está pidiendo, no un favor, exigiendo que le sirvas, pidiendo que le sirvas. Ya también depende de cada quien si obedece o no a ese llamado, pero el Padre puede hacer hablar incluso hasta las piedras, ¿verdad? Y bueno, este es el caso de Moshe. Después de tener ese encuentro con la zarza, obedece al Eterno y a todos sus propósitos. A pesar de que Moshe era manso, era una persona Sadoc, que se esforzaba por agradar al Padre, hemos visto que pues tenía sus errores, ¿verdad? Y al mismo tiempo el Padre lo entendía. Todo hombre peca, a excepción de Yeshua. Bueno, entre esos propósitos, el Eterno le pide a Moshe regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y atención, repito nuevamente, para liberar al pueblo del Eterno, ese pueblo hebreo, pueblo de Israel, no a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví solamente, no, un solo Dios, un solo pueblo, Israel, ¿de acuerdo? Desde ahí vamos a empezar a entender por qué muchas personas hablan de la ley de Moisés o la ley mosaica, o cuando Dios liberó al pueblo judío, eso era de los judíos, o eso era de los israelitas de aquel tiempo, eso era de la iglesia de antes, y empiezan a hacer sus divisiones que no tienen ningún sentido y mal hechas. Un solo pueblo, un solo Elohim, un solo creador, ¿de acuerdo? Entonces, Moshe, como bien sabemos, regresa a Egipto por órdenes del Eterno para liberar al pueblo ¿de quién? No de Moshe, al pueblo israelita, al pueblo, ese pueblo hebreo, ¿de acuerdo? Bueno, y lo vamos a seguir recalcando este punto. Ahora vamos a recapitular. Salen de Egipto. ¿Quién? Moshe y el pueblo del Eterno, el pueblo israelita. Al tercer mes llegan al Sinaí o Sinai. Bueno, después Dios pide que nadie se acerque a la montaña. El Creador da esa instrucción por medio de Moshe. Pide que nadie puede tocar ni siquiera la base de la montaña. Pide también que laven sus ropas, porque mañana vendrá a platicar con todo el pueblo, ¿verdad? 2. Punto 3. El Creador bajó a la punta del Sinaí y habló con Moisés. Estamos relatando como que el orden más o menos cronológico que nos estamos encontrando en Éxodo. Continúa. Otro punto. El pueblo escuchó como truenos, ¿se acuerdan? Cuando vio que la montaña humeaba, sacaba humo y se escuchaban truenos. Era la presencia del Eterno, la Kabod. Y tuvieron miedo. Fíjense esa palabra, y tuvieron miedo. Siguiente punto. En ese momento es cuando el Eterno declara se le conocen como los 10 mandamientos, otros le llaman las 10 palabras, las 10 declaraciones, o bueno, ya saben a lo que me refiero, da estas instrucciones específicas.
Después de esto, el pueblo le pide a Moshe que él vaya, porque tiempo, para cuando declara esto y escuchan todo esto, el pueblo dice amén, ¿verdad? Dice, sí, lo haremos, amén. Entre una de esas dice, no harán dioses ajenos, ¿se acuerdan? El pueblo dice, sí, amén. Y no solo los 10 mandamientos, creo que fueron hasta más, yo creo, más instrucciones. Después de esto, el pueblo le pide a Moshe que él vaya a hablar, el representante, ¿verdad? El embajador ante el Eterno. Dice, nosotros no queremos ir a hablar porque tenemos miedo. Todo esto, ¿hasta dónde hemos abarcado? Hemos llegado hasta el Éxodo 20. Fíjense, en Éxodo 20 dice, y Moisés les contestó, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Otra versión, la versión Kadosh. Estoy leyendo Éxodo 20:20. Moshe respondió al pueblo, no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos. ¿Se acuerdan en donde estamos ahorita espiritualmente parados? En el desierto, ¿verdad? Lleva a la esposa al desierto para probarle, para afligirle, pero también le da el ruaj, la representación de esas dos alas, las alas de águila. Bueno, como todo tiene que estar ligado, como todas son figuras proféticas y está ligado, es muy similar a lo que está sucediendo aquí. Entonces, Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a Él, para que no cometan pecados. ¿Se dan cuenta? Este versículo me llamó mucho la atención. Bueno, y déjenme continuar leyendo aquí abajo. Dice 21, y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moshe se acercó a la nube obscura en la que estaba Dios. En esa densa oscuridad habla la Torá. Bueno, los israelitas guardaron esa distancia. Interesante. 22. Éxodo 20:22. Y el Señor le dijo a Moisés, di lo siguiente a los israelitas. Ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Y comienza, no hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Fíjense. Después más adelante está Éxodo 21:1, dice, estas son las leyes que les darás, ¿verdad? Que les pondrás, o las instrucciones, las ordenanzas que pondrás al pueblo. Y empieza una serie de instrucciones, todo Éxodo 21, voy a ir 22 y todo Éxodo 23, vamos a irnos hasta el versículo 23. Me pareció interesante. Digo, podríamos detenernos a hablar de cada versículo. Sería un tema muy largo. No va a ser esta ocasión. No quiero irnos o enfocarnos ahorita en estas instrucciones, pero sí es de mucha importancia que lean y que entiendan, que pidan ese discernimiento acerca de estos capítulos. Pero vamos a enfocarnos ahorita en Éxodo 23, versículo 23. Y bueno, les recomendaría que en su estudio lo hicieran más o menos como de esta manera. Dice, el 23 habla de no dejar impíos en nuestro país. Fíjense, me llamó la atención. Éxodo 23. Cuando la versión, bueno, voy a leer la versión Kadosh israelita. Dice, cuando mi malaj vaya delante de ti y te traiga a los emorrí, bueno, en español o en castellano, empieza a hablar a los amorreos, al eteo, al fereceo, al cananeo, del heveo y el jebuseo, yo terminaré con ellos, es decir, yo los arrancaré de raíz, los va a quitar, los va a exterminar de la tierra. Y continúa 24. Entonces estamos hablando de un pueblo en específico, o de varios pueblos que tienen costumbres paganas, gente que se dedica a adorar baales o señores o ídolos, ¿sí? Estamos hablando en este contexto y estamos hablando de este tipo de personas, gente que no adora al Creador, sino que tiene
otros dioses o incluso o lo pone a la par con nuestro propio creador o incluso elimina a nuestro creador y pone en su lugar a otras cosas. Bueno, actualmente sigue sucediendo, pero muchos le llaman religiones. La religión hace esto en realidad, hace a un lado al creador y mete a otros baales o incluso los llega a poner a la par. ¿Saben a lo que me refiero? Continúa el 24, dice, no adorarás a sus dioses. Y fíjense de quiénes acabamos de hablar, de qué pueblos. Ni los servirás, ni seguirás sus prácticas. Más bien los demolerás, y completamente los destrozarás en pedazos todas sus estatuas de piedra. Esa es la instrucción prácticamente que da con todos estos ídolos que tienen estos pueblos. Y no solamente esos pueblos en aquel tiempo, sino que se refiere a que lo hagamos de la misma forma en nuestro corazón. Actualmente probablemente estos pueblos hayan transformado sus nombres y ya sean naciones, sean religiones, sean ideologías, pero siguen siendo los mismos espíritus de maldad que habitan en las naciones, en los pueblos, ¿verdad? Mucho va ligado a Apocalipsis con la ramera y sus hijas. Cuando el Eterno en el Éxodo 23, versículo 24 te dice, no adorarás a sus dioses ni los sirvas, más bien demolerás sus lugares altos, sus estatuas, sus piedras, todos sus ídolos sagrados. Continúa diciendo, porque vas a servir a Elohim, solamente a tu Creador, y Él bendecirá tu comida y tu agua. Y fíjense, ¿de qué agua y de qué comida? Sí la física, sí la espiritual, sí la física, pero más que nada la espiritual. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la bebida? Cuando decimos, no solo de pan vive el hombre, son palabras que repitió Yeshua. Es esto. Nosotros comemos de todo el alimento que viene de lo celestial, esa es nuestra comida, y el agua es la representación de la Torá o la Dabar o de la Escritura. Sin comida y sin agua nos morimos en lo físico, en lo espiritual sucede lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos caso y de estos pueblos demolemos sus ídolos o sus estatuas, y fíjense a dónde voy a ir, porque muchos sí lo agarran literal y lo hacen haciendo videos en internet donde pues entran a las iglesias de esta religión de los católicos y empiezan a hablar o se ponen un altavoz, un micrófono a las afueras y empiezan a hablar en contra de las estatuas. Hay quienes compran vírgenes o figuras de piedra, figuras de no sé de qué están hechos, pero en representación de estos ídolos o de estos santos, de estas religiones, y los rompen afuera de estas iglesias. Eso ya es muy provocador, esos videos ya son para, pues bueno, no creo que tengan la intención de obedecer Torah, ¿verdad? Al contrario, yo creo que están provocando o quieren buscarse más publicidad o les gusta así el amarillismo, pero no nos está llamando aquí a cada vez que vea a un pagano, voy a agarrar sus cositas y las voy a hacer pedacitos. O como ya vi que mi hijo tiene ahí su teléfono y por ahí le entra tanta maldad, se lo voy a hacer cachitos. No vamos allá precisamente. No vamos allá a abarcar eso exactamente. Y por eso es importante que terminamos de leer aquí, dice 25, servirás a Elohim. Él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. ¡Qué bendición! Física y espiritual. Amén. Pero física solamente para los propósitos, si así lo quiere el Padre. 26. En tu tierra las mujeres no abortarán ni serán estériles y vivirás el lapso completo de tu vida. 27. Yo enviaré terror de mí delante de ti. Otra versión dice, yo haré que extiendan el miedo y los gritos de angustia delante de ti, en cualquier nación por donde pases, y haré que tus enemigos huyan ante ti. ¿Se dan cuenta? El Eterno hace su presencia para que todos los enemigos de los que acabamos de hablar huyan.
Actualmente, ¿quiénes son esos enemigos? Bueno, son entidades y potestades que andan por ahí revoloteando, lo que conocemos como el chanclotas y sus archichincles, o como su pequeño ejército de soldados o demonios que andan por ahí vagando. 28. Yo enviaré avispas delante de ti para echar, y otra vez habla de estos pueblos, al Heveo, al Cananeo y al Eteo. Los van a echar delante de ti. 29. Yo no los echaré en un año, lo que causará a la tierra volverse desolada y los animales salvajes sean muchos para ti. Yo los echaré delante de ti gradualmente hasta que hayas crecido en número y puedas tomar posesión de la tierra. Fíjense cómo el Padre les va explicando estos versículos a cada uno de una forma diferente. El Padre les está revelando esto a cada uno tal vez de una forma diferente, pero el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje principal? Aléjate, no te juntes y no caigamos en extremos, Lo vamos a aclarar. De este tipo de gente, de este tipo de pueblos que adora a ídolos que no es el creador, que adoran cualquier otra cosa que no sea el creador, y que andan por ahí, ¿en dónde? En tu tierra, y andan por ahí en tu casa, o andan en tu país, nada más revoloteando, haciendo pecar a la gente, llevándolos al abismo, ¿verdad? Déjenme adelantarme aquí el versículo 31. Fíjense, el 32 dice, no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Obvio, no vamos a hacer pacto con sus dioses. ¿Te das cuenta cómo es el mensaje final? Yo siempre digo que el Eterno les explica a cada uno de ustedes de una forma diferente. No la Torah, las lecciones de vida, el mensaje correcto, el mensaje sustancial. Un ejemplo, esto. ¿Cómo vamos a entrar en pacto con otros dioses? Bueno, cada uno tendrá un testimonio muy interesante de cómo el enemigo ha querido que entres en pacto con él, de alguna forma, y te da una experiencia de vida, ¿verdad? Te da una anécdota, te da un testimonio, pero de repente también como entra el Padre y te dice, bueno, como no hiciste pacto con esos dioses, como trataste de agradarme a mí en lugar de agradar a estas personas de estos pueblos con ídolos falsos, yo voy a bendecir tu tierra y tu alimento y tu agua, tu comida y tu bebida. Y empieza una serie de promesas que no necesariamente se cumplen en lo físico, pero en lo espiritual invariablemente se cumplen. El 33 dice, ellos no vivirán en tu tierra, de lo contrario ellos te harán pecar contra mí, entrampándote para servir a sus dioses. Fíjense, había otra versión, déjenme ver si la tengo por aquí, que dice, ellos no vivirán, aquí está en la versión Dios habla y dice, no, estoy leyendo Éxodo 22:33, dice, ni los dejes quedarse en tu país, para que no te hagan pecar contra mí. Fíjense, entonces como la instrucción dice, no dejes que estos paganos se queden en tu país, porque si no, te van a seducir, te van a engañar y vas a acabar pecando contra mí. Ahora, fíjense, esto es lo que el Eterno dice cuando esto se lo está diciendo a Moshe, para que Moshe se lo diga a todo el pueblo israelita que ya está abajo esperando, porque Moshe está arriba ya recibiendo toda instrucción y el pueblo de israelita ya abajo ya empieza a desesperarse, ¿verdad? Pero si la instrucción fue que no debemos de dejar que ningún impío viva en nuestra tierra o en nuestro país, ¿cómo es posible, número uno, que después de que Israel llega al reino y conquista todas las naciones, le permite a ciertos pueblos vivir a los alrededores o tener por ahí sus 2, 3 casitas, gente pagana? ¿Se dan cuenta? Más adelante lo vamos a ver en el tiempo, por ejemplo, del rey David, sucedió, con Salomón sucedió y todo eso, y bueno, a partir de ahí se empezó a desconfigurar todo
todo el reino, todo el pueblo perdió toda esta instrucción, ¿verdad? Todo el capítulo de Reyes nos va platicando. Pero porque el Eterno es muy sabio y es muy sencillo, te dice, no permitas, no hagas pactos. Y cuando dice, no los dejes vivir en tu país, ¿qué querrá decir? Entonces ahorita tendríamos que agarrar a todos los paganos, yo vivo en México, y empezarlos a sacar. ¿A dónde los voy a mandar? Y me da mucha risa esto porque sí realmente es la forma de pensar que muchas personas. Vamos a sacar a todos de los impíos para empezar empiezan por su casa, ¿verdad? Pero aquí la instrucción de tu tierra, de tu país. Bueno, si los saco de mi país, ¿a dónde los echo? ¿Se los echo allá a los hermanos colombianos y ellos a quién se los echan? ¿A los hermanos peruanos o a los argentinos o más al norte? ¿Qué hacemos? En este tiempo, pues sí, los podían echar fuera del territorio de Israel, ¿verdad? De la tierra prometida. Vámonos para allá afuera haz lo que quieras. Pero ahorita que estamos en medio de naciones, ¿a dónde los echamos? Entonces ya no aplica por ahí. Dicen, bueno, vámonos a algo elemental. Mi tierra, de mi casa sí puedo echar a todos esos paganos. Perfecto, sí los puedes echar. Aquí, y empieza por tu casa. Si vas a tomar esa elección, empieza por tu casa. Empieza por los más cercanos. Mucho es el caso, por ejemplo, de los hijos. Mucho es el caso de los padres, de los hermanos, de los sobrinos, de los nietos, yo no sé. Empieza por ellos. Dile, a ver, salte de mi casa. ¿Por qué? Porque aquí se hace la voluntad del Padre y no voy a hacer pacto con tus dioses. Y la Torá dice que en el Éxodo 23, y empiezas a sacar tus bibliazos o tus espadazos, pero de una forma, pero sin el ruach, sin el entendimiento del ruach. Dice, no, es que eso no queríamos mostrarte. Ahorita no podemos hacer eso, porque también, ¿qué pasa cuando leemos Éxodo 20, cuando habla del Shabbat, verdad? Dice, tú, tu tierra, los extranjeros que viven en ella, no me digas que todos los extranjeros que viven en tu tierra creen en el Todopoderoso, ¿verdad? No me digas que los trabajadores que pueden estar en tu casa, en tu trabajo, creen en el Todopoderoso. Y tristemente, no todos los familiares creen en el Todopoderoso, o si creen a sus maneras, a sus formas de pensar o a sus religiones, no conforme a la Escritura, no conforme a lo original, a lo que el Padre nos pide, no conforme al discernimiento del Ruach, sino vive conforme a sus gustos, lo que le conviene o lo que no. Esa es la religión. Todas las religiones entran ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿También los sacamos? No. Porque entonces ya lo de Shabbat, pues ¿cómo? Si está el extranjero y dice también el extranjero guardará Shabbat, ¿qué hace? De entrada, ¿qué hace ahí? Ya lo tuviste que haber sacado. Entonces te das cuenta cómo no tiene que ver con sacarlos de un lugar físico. Va más allá. Obviamente también vamos a llegar a un extremo. Aquí ya estamos hablando en el tema de qué sucede cuando vives con un pagano. Y estaría bien hacer como un video, ¿verdad? Viviendo con un pagano, parte 1. Y tendríamos miles de anécdotas. Cuando alguien en tu casa que no es creyente, que no tiene la misma emuná, o que la tiene pero que va así como que por encima, por obligación, yo no sé. ¿Cuántas anécdotas no tenemos? Todos tenemos. No estamos aquí para juzgarlos ni para señalarlos. Para eso ya tienen muchos canales que se encargan. Y la gente le gusta eso, escuchar cómo los señalan, cómo los atacan. Pero no se trata de eso. Se trata de la misericordia que hay que tener con ellos. Se trata de que tú los vas a educar con tu ejemplo. Pero también hay un límite. También no vas a permitir muchas cosas. Si, por ejemplo, si tú vives en tu casa, tienes tu hogar y de repente viene, vamos a ponerle así, un gentil es una gente amable que no cree o no tiene la emuná, o a pesar de que la conoce, le vale y la rompe. Un ejemplo muy sencillo, Shabbat. Shabbat, ¿qué pasa cuando llega el Shabbat? Tú ya estás aquí con tu familia, es lo normal, bendecir al Eterno, y de repente llega tu familiar, tu conocido, tu gentil, porque es amado por ti. Y no sé, viene con la fiesta
o viene y se pone a ver sus partidos o se pone a hacer otras cosas que no tienen que hacer en Shabbat. Es un ejemplo, hay que exhortarlos, por supuesto. Y si tienes que decirle, oye, al Eterno no le gusta, y más si estás en tu casa, tienes que marcar ese ejemplo. Sí, pero el Padre ya va a poner en ti, en cada caso específico, el qué vamos a hacer con estas personas, cómo los vamos a tratar, de qué forma los vamos a llevar, cómo les vamos a hablar, cómo les vamos a demostrar. Y no hay mejor muestra que nuestro ejemplo propio, ¿verdad? Podríamos tener un historial bien bárbaro y de ahí se agarran muchas personas. ¿Tú qué me vienes a decir? Si tú eras peor. Sí, ese es lo malo. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Pero es que no se trata de nosotros. Se trata de que el Ruaj transforme sus vidas. Entendamos eso de una vez para ya no seguir criticando, señalando. Y bueno, una vez que entendamos eso y que sigamos pidiendo, sabemos que el Ruach se va a encargar de sus vidas y de las nuestras. Sabemos que el Padre va a poner esa voz en nuestra boca, va a poner sus palabras en nuestros labios para poder hablarlos. Pero lo más importante es comportarnos como lo ha venido haciendo Moshe en estas líneas. Cómo pedía perdón por él y por su pueblo. Como cuando alguien iba a echarle bronca, oye, ¿por qué tú eres el líder? Oye, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Oye, ¿por qué no estoy de acuerdo con tus cosas? Padre, perdónanos, perdónalo también ahí, perdónanos, Padre, estamos fallando. Dame las palabras, dame el agua, dame la solución a todo esto, Eterno. Y el Eterno va a actuar. Con emuná solamente funciona, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que ya no tiene que ver con echar a esos gentiles de nuestros hogares o echarlos de nuestro lugar de trabajo o echarlos de nuestra propiedad o de nuestra tierra. No se trata de eso. Se trata, número uno, de no hacer alianzas. ¿Y qué es eso de alianzas? Ni modo que no hacer negocios, ni modo de no hacer... Vivimos en un mundo egipcio, en un mundo pagano. El mundo está controlado por el enemigo. Sin embargo, no debemos de rebasar esa línea que hay, esa separación que hay entre ellos y nosotros. Nosotros tenemos límites, se llama Torah, la marca el Padre y nos la trajo y nos las enseñó por medio de Yeshua y nos da la oportunidad de hacerlo por medio de Yeshua. Tenemos esos límites. Sí tenemos que convivir con ellos, andamos en esta tierra y ustedes lo saben en sus trabajos, con sus vecinos, con sus propios familiares, están aquí, están entre nosotros. Pero la tierra a la que hablamos es la de nuestro corazón. Es exactamente ahí donde el Eterno, por medio de su Ruaj, te explica, a cada uno le explica de diferente forma, con experiencias diferentes y testimonios diferentes, pero el mensaje final es el mismo. Y fíjense que solamente estamos analizando estos versículos. Entonces se trata de nosotros, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Porque ¿para qué nos llevaron al desierto? ¿Para qué llevaron al desierto al pueblo israelita? Para probarlos, para afligirlos, para saber qué hay en tu corazón, para saber si vas a hacer pacto o no con esos dioses. ¿Te das cuenta? Para saber si vas a convivir o vas a hacer alianza con estas personas. ¿Y qué es alianza? Alianza es para lograr un pecado. No nos vamos a referir ahorita o meternos con cosas de hacer tratos de negocios o yo qué sé, convivencia por decir. Pero bueno, obviamente nuestros lineamientos o nuestros parámetros nos han enseñado que también no podemos convivir con gente, por ejemplo, grosera, o gente que es violenta, o gente que se la vive en parrandas. No nos vamos a meter a la fiesta del vecino porque somos tan buenos hebreos que nosotros convivimos con todo y queremos llevar nuestro testimonio a todos lados y ahí ya estamos en la fiesta del vecino echando el baile y la tomadera. No funciona así. Tenemos nuestros parámetros, pero eso no nos quita el ser amables, incluso con nuestros vecinos más paganos o nuestros más gentiles. Yo creo que por eso se llaman gentiles. Una persona gentil es una persona como amable,
Así yo lo entendía, personas gentiles. Dije, qué buenas personas. Yo pensando que eran de los buenos, ¿verdad? Porque así lo entendía antes, buenos y malos. Gentiles, gente buena, pero hemos entendido que los gentiles son esas personas, no sé, pues ya, tal vez de buen corazón, pero que no obedecen al Padre o que no les interesa, sin embargo tienen buenas intenciones, vamos a ponerlo así, buenas personas morales. Les hemos hablado como paganos morales. La palabra pagano suena muy feo, pero pues es lo que es. Son personas que adoran o que sirven a otros dioses que no es el creador, aún pensando que obedecen a nuestro mismo Elohim, a nuestro mismo Abba, a nuestro mismo Padre, aún pensando, pero no lo hacen, porque viven conforme a unas ideas, conforme a tradiciones, conforme a religiones, ¿verdad? Pero a lo que nos lleva todos estos versículos, y fíjense, esto fue un pequeño ejemplo de cómo el Padre nos tiene que ir guiando por estas escrituras, por estas líneas, para llegar al mensaje. Y el mensaje en este momento, al menos para mí, yo le pido al Padre que también para cada uno de ustedes, es ese. No hagas pacto con estos dioses. No permitas que estos demonios, ¿de qué demonios o qué personas o de qué me estás hablando? ¿De qué pueblos? Los acabamos de leer, los heveos, los jebuseos, los más feos. No permitas que esos demonios que andan ahí nada más revoloteando alrededor de ti, entren en tu tierra, entren en tu corazón y te empiecen a alejar del Eterno. Empieces a hacer pactos y empieces a adorar ya después a otros dioses. ¿Te das cuenta? Si tú te esfuerzas agarrado de la mano del Padre y le pides que rompa tentaciones, que aleje de ti tantas cosas, lo va a hacer el Padre, pero aún así te va a poner a prueba. Y si logras pasar esa prueba, va a haber bendición sobre tu comida y tu bebida, sobre tu alimento y tu bebida. Número 1, espiritual, sí, porque tu comida espiritual va a venir limpia. ¿Limpia de qué? De tantas enseñanzas falsas. Tu bebida espiritual va a venir limpia. ¿De qué? De todas esas malas enseñanzas, doctrinas, pensamientos. Va a venir limpia. ¿Por qué? Porque no viene de un hombre, no viene de este canal de dulces instrucciones, no viene de aquí. La instrucción real, la bendición real, viene del Eterno cuando tú doblas tu rodilla ante Él, te humillas, pides perdón, le agradeces y Él te levanta, Él te bendice y te permite andar. ¿Y qué hay dentro de esa bendición, que es la mejor parte? Pues bueno, dice que va a andar delante de ti para alejar a esos enemigos y los va a mandar, los va a eliminar y los va a arrancar de tu tierra poco a poco, para que no los quites de un jalón todos y después te regresen con más furia, ¿verdad? Poco a poco te los va a ir quitando. Eso es en lo espiritual. Es decir, nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón que tenemos que cambiar, muchas cosas en nuestra actitud que tenemos que mejorar, muchas cosas en nuestro corazón de las cuales tenemos que hacer teshuvá. Porque no todos estamos dando esos frutos que el Padre espera de nosotros. Todos tenemos algo que cambiar, todos tenemos algo que mejorar. Y el Eterno está permitiéndote eso. Uno de esos demonios o uno de esos pueblos, por ejemplo los cananeos, puede ser la representación, imagínate, no sé, de tu dominio propio. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de una nación, no estamos hablando de un pueblo en específico o de cierta gente. Estamos hablando de esas entidades que no te permiten o que frenan tu avance en esta carrera hacia el Padre. ¿Y de qué manera lo frenan? Bueno, pues te envían un sentimiento de enojo, o de furia, o de violencia, o de desobediencia, o de incredulidad, cosas que hablan contra los frutos. Esos
son los demonios rasos, esos son los archichincles que andan por ahí vagando, a los cuales el Eterno te dice, si tú te resistes y no haces pacto, yo los voy a expulsar poco a poco, tú déjamelos a mí. Y conforme vas en este caminar, te vas a dar cuenta cómo tus frutos van a ir creciendo. Pero porque creíste con emuná, con fe, que realmente iba a suceder así, porque no hiciste pacto con ellos, sino al contrario, los echaste de tu tierra. ¿Te das cuenta? Y bueno, esto solamente fue Éxodo 23. Si les dije, tienen que leerse desde Éxodo 20, por lo menos, llegar aquí al 23, porque pues tenemos muchísimo que reflexionar. Ahora, continuamos con Éxodo 24:3. Fíjense, acabamos de venir de una serie de instrucciones que Abba ya lo explicó. Todo esto, todas estas instrucciones que hay de Éxodo 20, de no tendrás ídolos, no harás dioses, pacto con dioses ajenos, etcétera, todas estas instrucciones, sencillas y dulces instrucciones, las explicó el Eterno a Moshe. Y Moshe en Éxodo 24:3, fíjense, fue y le contó todo al pueblo, todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y que creen, todos a una voz contestaron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Hace rato había dicho que ya se había subido 40 días, pero no, todavía no se subía Moshe. En Éxodo 24 Moshe ya tenía contacto con el Padre, obviamente, pero todavía no se iban los 40 días a la punta del Sinaí. Estoy leyendo Éxodo 24:3. Después de que Moshe contó todo esto y todo el pueblo dijo, sí, amén, lo entendimos, como le dicen a los niños. No te comas el postre antes de la comida. Nada más te diste la vuelta al refrigerador y regresaste y el niño ya estaba todo batido de chocolate. Porque hasta parece que comió el pastel con las manos. Cuando le dijiste, te dije que no te comieras el pastel antes de la comida. Y mira, ni siquiera me hiciste caso y aparte te batiste todo. Bueno, así el pueblo del Eterno. Le dice, no hagas esto. Todavía no pasan ni 5 minutos en la historia y el pueblo del Eterno ya hizo una fiesta, ya pactó con el enemigo, ya está pactando, haciendo alianzas también con sus archichincles demonios, y pues es obvio que el Eterno va a molestarse en gran manera. Lo hemos visto. Éxodo 24:4. Entonces Moshe, escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente muy temprano se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Me llama la atención como en el video que vimos en el tema pasado aparece un lugar donde aparentemente o cumple las características de ser el monte Sinai, porque parecía un altar, al parecer habían 12 pilares, cumplían mucho los requisitos, no nos consta, solamente el Padre nos podía decir si sí o si no, que no importa. Lo que importa es que Moshe escribió todo. ¿En qué lo escribió? En piedras, en papel o en pieles. Yo no sé, el chiste o lo importante es que Moshe escribió todo lo que el Señor había señalado, lo compiló, lo escribió, lo tenía escrito. Después, a ese escrito se le conoce como el libro de la alianza. Ojo, no son los 10 mandamientos, no son esas tablas de piedra. A este se llama el libro de la alianza. Después vienen las 2 tablas de piedra. Fíjense, Éxodo 24:7. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Híjole, parece hasta burla, ¿verdad?
Sí, por supuesto que te obedezco. Oye, aquí dejo el pastel, ahí te lo encargo, cuídamelo. Sí, obedecemos tus instrucciones. Te das media vuelta y ya están comiéndose el pastel. Éxodo 24:13. Moshe se levantó, ahora sí, y subió al monte del Creador, junto con su ayudante Josué, Yehoshua. 14. Porque bueno, ahí vamos a leer contextos, tienen que leer Éxodo 24 y ahí va, ya sabemos que va acompañado de más gente. A los ancianos les dijo, espérenos en este lugar hasta que regresemos. Fíjense, así que se quedaron así se quedan Aarón y Hur con ustedes. Y si alguien tiene algún problema, que se lo presenta a ellos, ¿verdad? Entonces dejó como encargado a Aarón, su hermano, y a Hur. ¿Por qué los dejan encargados a ellos? Bueno, yo diría, Aarón es el hermano de Moshe, entonces Aarón ha visto todos estos milagros, ha sido cómplice de las instrucciones del Padre, ha sido cómplice de Moshe, hablando en buen sentido, porque ha compartido y ha seguido a la par también con Moshe, con dudas, no lo dudo, pero ha sido fiel. Pero cuando se va Moshe al monte Sinai, ¿qué sucede con Aarón? ¿A dónde se fue su corazón? ¿Qué pasó con ese emuná? El Eterno se enojó tremendamente con Aarón. De hecho, yo esperaba a que lo fuera también a matar. Vamos ahorita a leerlo. Bueno, se quedaron Aarón y Hur con este grupo de gente. Y después Éxodo 24:18 dice, Moshe entró en la nube, en la presencia de Todopoderoso, subió al monte y ahí se quedó 40 días y 40 noches. Volvemos a lo mismo, 40. ¿Qué significa este número? Como, a mi punto de vista, pues no tendría mayor importancia, ¿verdad? Si fueron 40 días o no. Porque también puede referirse a un tiempo largo o un tiempo de espera. ¿Cuántos años estuvieron en la barca? ¿Cuántos días estuvieron en el arca? Noé y su familia. ¿Se acuerdan cuántos días estuvo Yeshua en el desierto? 40. Entonces probablemente la Torah nos hable de un tiempo, pues se quiera referir a un periodo de tiempo largo, un periodo de tiempo donde hay que reflexionar. O a lo mejor si fueron 40 días así como los conocemos. Es irrelevante eso, créanme. No se enfoquen en eso. Más bien, véanlo como que Moshe entró en la nube, subió al monte y ahí se quedó un cierto tiempo para reflexionar. 40 días, 40 noches para orar, para tener esa comunión. Yo creo que también de ahí viene la cuarentena, ¿verdad? Quédate reserva, reposando, viendo cómo funciona, viendo cómo evoluciona todo, cómo va surgiendo todo. Bueno, vamos a pasar al siguiente, Éxodo 25:1. Bien, vamos llevando como que este orden. Entonces ya desde que salieron de la tierra de Egipto, a los 3 meses llegan al monte Sinai, sucede todo lo que acabamos de leer. En este momento ya Moshe se dirigió al monte y ahí se queda 40 días, 40 noches. Vamos a leer Éxodo 25:1. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor se dirigió a Moshe y le dijo, di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático.
ya nos damos cuenta o vamos teniendo una idea para qué quería el Eterno todas estas cosas, ¿verdad? O para qué quería estas ofrendas, qué es lo que quería construir. Ya vamos teniendo una noción. Continúa 7, Éxodo 25:7, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Háganme un santuario para que yo habite entre ellos, tabernáculo, ¿verdad? El Mishkan. Pero ese lugar donde yo he de habitar, perdón, y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Fíjense, como yo lo he dicho siempre, y yo sé que ustedes también lo piensan así, estamos en la misma emuná. Yo le creo a lo que viene escrito en la Torah. Yo le creo a las palabras del Eterno, porque una vez porque sabemos que las Biblias están alteradas por donde le quieras ver, donde no hay una traducción tan exacta para decir esto sí es fidedigno y viene del Eterno. Hay muchas cosas que han sido cambiadas, alteradas. Gracias al Eterno, gracias al Padre, hemos estado estudiando, hemos estado leyendo y hemos llegado a conclusiones de que hay muchos versículos interpolados, esto es, modificados o alterados para conveniencia de muchos grupos religiosos, muchos grupos incluso hasta políticos. El Eterno nos ha ido mostrando que la palabra, la davar, el mensaje es diferente a lo que mucha gente está explicando o a lo que podría estar escrito en muchas Biblias de forma incorrecta. Por lo tanto, es ya más fácil para nosotros discernir y decir esto está interpolado, esto no, esto sí. Es más fácil hacerlo porque el Ruach viene con más fuerza, te habla con más claridad. Cuando habla, aquí no hay ningún versículo interpolado, al menos no lo hemos notado, pero el Eterno da la instrucción de que recojan todas estas ofrendas porque va a crear un Mishkan, un tabernáculo. Pero el Eterno dice, yo te voy a decir cómo tiene que ser, yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer y tiene que ser exactamente igual. Se lo dijo Moshe, ¿verdad? Y empieza, y aquí es donde vamos a entrar ya en el tema. Versículo 25, 10. Por primera vez vamos a leer la descripción del arca de la alianza o del arca del pacto en la Biblia. Por primera vez en la historia se empieza a mencionar de esta arca. En la historia hebrea, en ningún lado vas a encontrar que hagan mención del arca. Pero fíjense cómo va a ir paralelo a un versículo muy importante. En Éxodo, vamos a revisarlo, permítame un segundo. Aquí está, ya lo encontré. En Éxodo 20, versículo 4, fíjense, recuerden cómo dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está en ¿dónde? Arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hago mención de arriba en el cielo, fíjense. En Deuteronomio 5:8 también dice, lo mismo, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está allá arriba en el cielo, y continúa, ¿no? Ningún ídolo ni semejanza de lo que hay en el cielo. Y bueno, así también se sigue Levítico 26:1, por ejemplo, donde dice, no te levantarás ídolos o imágenes talladas ni pilares sagrados. Y bueno, hay muchos versículos que hablan de esta idolatría. Salmos, por ejemplo, 97:7 dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Bueno, pues todos estos idolatría, mucha gente lo ha copiado de lo que alcanzan a ver sus ojos. Si ven a un becerrito, pues hacen la imagen del becerro. Si ven de repente, no sé, un extraterrestre, hacen la imagen del extraterrestre como Dios, etc. Pero me llama la atención que dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ¿verdad? Bueno, cuando
Eso lo vamos a tener presente. Ahorita van a ver por qué. Porque yo creo lo que dice aquí exactamente en esta parte de la Torah y no creo en lo que relatan muchos historiadores o arqueólogos. Cuando mencionan acerca del arca, la Torah dice, haz una arca de madera de acacia, en el Éxodo 25:10, que mida 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Ahí está la descripción. Bueno, vamos a seguirnos más. Recúbrela de oro puro, por dentro y por fuera, y ponle un ribete de oro alrededor, ¿verdad? 12. Hazle también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 patas, 2 de un lado y 2 del otro lado. 13. Haz también travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca, para que pueda ser levantada con ellos. 15. Y ya no vuelvas a quitarlos, déjalos ahí en las argollas del arca. 16. Y coloca en el arca la ley, las instrucciones que te voy a dar, el testimonio que te voy a dar, que te voy a dar, no la que acaba de escribir Moshe, sino la que le va a dar el Eterno. 17. Haz una tapa de oro puro que mida 1,10 metros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los lados extremos. Esos son los querubines, ¿verdad? Del arca. 19. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. 21. Coloca después la tapa sobre el arca y ponla dentro del arca, y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. 22. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 querubines o los seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber mis órdenes para los israelitas. Hasta ahí voy a leer. ¿Se dan cuenta cómo ahí termina diciendo encima de este propiciatorio, encima de la tapa entre los 2 ángeles, ahí voy a manifestarme? No es que el Eterno se limite a ciertos lugares. Sabemos que estaba hablando desde una montaña en el Sinaí, se presentó también en una zarza ardiente, ahorita lo va a hacer desde la tapa del arca, pero todo tiene un propósito en específico. Aquí dijo, vas a hacer el arca y ahí me voy a comunicar contigo, ¿verdad? Como si fuera ahora una especie de vínculo. Yo te pregunto ahorita, ¿necesitaremos encontrar el arca para poder hablar con Dios? No. ¿Cómo podemos hablar con el Todopoderoso? ¿Cómo llegan nuestras oraciones? Bueno, en donde estés, cierra tus ojos y en ese momento ora de corazón. De ahí es como te vas a poder conectar. Esa es la función del Ruach HaKodesh, llevar tu oración también al Padre con palabras, porque tus palabras, nuestras palabras, no son las más correctas. Nosotros no sabemos pedir, pero el Ruach es el mediador. Él lleva nuestras oraciones al Padre y el Padre las responde mucho antes de que nosotros abramos nuestra boca. Es una promesa. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, solamente necesitamos tener un corazón humilde, tener ese temor del Eterno, nuestra emuná bien puesta y decir, Padre, clamo a ti, aquí estoy. No tenemos arca, no tenemos tabernáculo, no tenemos un templo,
Nosotros no tenemos una congregación o una iglesia, no se necesita nada de eso. Es así con el Padre por medio de un corazón arrepentido. ¿Y cómo se logró eso? Porque ya está Yeshua con nosotros, pero antes no. Por lo tanto, arca, dijo el Eterno. Volvamos. Acabamos de leer entonces cómo el Eterno describió y se habló del arca por primera vez. Ahora, todo el capítulo habla de los elementos que van a usarse en el tabernáculo, en el Mishkan, todos los utensilios de oro. Y hasta abajo en Éxodo 25:40 dice, y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte o en la montaña, en el Sinai. Pregunta, ¿cómo el Eterno le va a mostrar los modelos a Moshe? ¿Cómo se los muestra? ¿A qué acaso le habrá por medio de una visión? ¿Por medio de una figura en las nubes, un pizarrón que se abrió de la nada? ¿Cómo habrá sido? ¿O no será que lo puso en su mente, en su corazón directamente, como si fuera así un milagro? Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que el Eterno le dio el modelo a Moshe, ¿verdad? Se lo mostró. Y eso es una parte muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer ahora Éxodo 31. 31, desde el versículo 1. Dios habla hoy, voy a leer, dice, el Señor se dirigió a Moshe y le dijo, mira, de la tribu de Judá he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur. En la versión Kadosh se traduce como yo he enseñado a Bezaleel, el hijo de Uri. Bueno, es una persona de la tribu de Judá y dice, yo le he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos, capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, en plata y bronce. 5. Para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. Es decir, a este personaje le dio esa capacidad, un don. Le he puesto como ayudante, bueno, y así se sigue, 6, versículo 7, versículo 8. Ellos son los encargados de hacer el altar, el arca, todo lo que tenga que ver con lo que el Eterno pidió. Así hasta el versículo 11, lo pueden leer ustedes con calma. Dice, esta persona se va a encargar de elaborar todo. Ellos tienen la capacidad, yo se las he dado. Amén. Gracias por esos dones. Después de esto, en el versículo 12, fíjense cómo seguimos hablando del pueblo del Eterno. No hay divisiones de las tribus, ni solamente habían puros judíos aquí, o no había el bando de Moshe. No, estamos hablando de un solo pueblo, de un solo creador, ¿verdad? Éxodo 31, 13, dice, habla tú mismo con los israelitas. ¿Con quiénes? Con los israelitas. Fíjense, lo vuelvo a repetir. Con los israelitas, no con los judíos, no con los levitas, con los israelitas. Perdón que lo repita, pero es muy claro. 2 puntos. Y diles lo siguiente, 2 puntos. Léanlo cuando quieran, cuando puedan. Éxodo 31, versículo 13. Deben respetar mi Shabbat, porque esa es la señal entre ustedes. ¿Quién es ustedes? ¿El pueblo judío? No. ¿El pueblo levita? No. ¿Entre Moshe y su descendencia? No. Entre el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los que acaban de salir de Egipto. ¿Quiénes salieron de Egipto? Hasta mismos egipcios salieron. Muchos paganos salieron.
que en el camino fueron tomando una emuná, y muchos que hicieron lo contrario, ¿verdad? Pero aquí el Eterno le dice, esta es una señal entre ustedes y yo, a través de los siglos o de las generaciones. Es una señal entre yo y ustedes, dicen otras versiones. Los Shabbats, el Shabbat, el descanso, no sábado, porque así muchas versiones lo leen, lo traducen así como el sábado. No, no es sábado. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa descanso, así simplemente. La palabra Shabbat significa cese. Entonces, respeta el día de descanso, respeta el día de cese. ¿Por qué? Porque esa va a ser una señal entre el Creador y el pueblo israelita, a través de los siglos o a través de las generaciones, para que sepan que yo soy el Creador, que yo los he elegido a ustedes. Y ahí yo le pondría entre paréntesis también, mi corazón así me lo dicta, yo te he elegido a ti, Carlos, yo te he elegido a ti que me estás escuchando, para que tú seas mi pueblo. A pesar de que no lo merecemos, ¿verdad? Pero por eso es una de las razones del Shabbat. Respétalo, guarda el Shabbat. Porque yo te elegí a ti para que lo guardes, para que descanses, para que reposes, para que seas bendecido, para que disfrutes, para que me sientas, para que tengas ese sello que vas a llevar en tu mano derecha y en tu frente. Ese sello se llama Shabbat, que también es una figura de Yeshua. Ya lo hemos visto en muchos temas. Entonces nos damos cuenta que el Shabbat no fue dado a los judíos, el Shabbat fue dado al pueblo israelita desde entonces, desde más atrás, desde la creación, desde Adán y Java, desde antes de que fuéramos hebreos, desde antes de que existiera la palabra Israel o hebreo, a los elegidos, al elegido. Pero bueno, la historia, los caminos, la Torah misma nos lo ha dicho, cómo las personas han tomado malas decisiones y esas malas decisiones tienen sus consecuencias. De la misma forma ahorita nosotros les hemos platicado, hemos compartido con ustedes familia y ustedes a la vez con más familiares, con más conocidos y ellos al parecer no han querido aceptarlo o no han querido obedecer. ¿A quién? ¿A nuestra instrucción? No. Al Eterno, al Creador, la misma Torah, de que el Shabbat es para los israelitas y que sigue vigente. Por ningún lado vas a ver que ya no existe Shabbat. Los mismos apóstoles seguían guardando Shabbat después de que Yeshua ya se había ido incluso al tercer cielo, a la diestra del Eterno. Seguían guardando Shabbat. Muchos dicen es que cuando vino Yeshua todo se cumplió, ya no hay más Shabbat. No, seguían guardando Shabbat. Yeshua mismo seguía guardando Shabbat después de la resurrección. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otra ocasión. Dice 14, versículo 31, Éxodo 31, 14. El sábado, aquí dice el sábado, el Shabbat, digo las malas traducciones, el Shabbat será sagrado. En otra palabra, será apartado. ¿Qué significa sagrado? O más bien, ¿qué significa apartado? Kadosh. Sería como separado, como que algo muy especial para ustedes. Y deberán respetarlo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Además, la persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Y si se dan cuenta, acaba de mencionar el Shabbat. ¿Cómo llegamos al Shabbat? Si estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando que a una persona le dio dones para que hiciera todos los artefactos del Mishkan, del tabernáculo de oro, y de repente me dice, esas personas van a trabajar, pero ojo, el Shabbat lo vas a respetar, porque esa es una señal. El que no respete va a morir. Y muchos argumentan, bueno, pues yo no guardo Shabbat y sigo vivo y el Eterno me bendice, o dice, y Dios me sigue bendiciendo. Bueno, eso también es tema de otra ocasión, pero invariablemente, si tú ya sabes del tema de Shabbat, si tú ya sabes que esto se debe guardar y no lo haces,
te estás perdiendo de una gran bendición. No necesariamente vas a morir físicamente, pero te estás perdiendo una gran bendición. Peor aún, si sabes de corazón que debes de guardar ese día y no lo haces, porque sí estás condenado a muerte. Pero te digo, cada caso es específico, muy particular. No vamos a juzgar, ni juzgamos, ni señalamos, pero hay muchos casos en los que incluso sucede mucho, por ejemplo, con los abuelitos, le hemos platicado, de buen corazón, abuelitos que han vivido toda su vida agradándole al Padre, sirviéndole al Padre, y son un ejemplo de israelitas, un ejemplo de pueblo hebreo. Ellos sí son un ejemplo, pero de repente te enteras, pero no guardaba Shabbat. Bueno, te digo que cada caso es particular, el Eterno tiene propósitos diferentes, pero si a ti te está revelando, te está dando los versículos donde hablan de Shabbat, te está dando esas instrucciones y tú aún así las rechazas, eso es otro tema, ese es punto y aparte. Cada caso es muy particular. Y antes de verlo como una condenación a muerte, mejor ponte a pensar, estás perdiéndote de una bendición. Lo contrario a la muerte sería como una bendición de vida eterna. Estás perdiendo mucha bendición. Bueno, 15. Y vuelve a afirmar lo mismo. Se pondrá a trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será día de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en Shabbat será condenado a muerte. 16. Así que los israelitas han de respetar la práctica de reposar en el Shabbat como una alianza eterna a través de los siglos. Vuelvo a repetir, Éxodo 31, versículo 16. Voy a leer ahora la versión Kadosh. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Reina Valera, la que usan muchos lugares. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Hijos de Israel, lo quisiera remarcar aquí, no pueblo judío, hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo, perpetuo, tú así vete por la eternidad, perpetuo, eterno, ¿verdad? 17. Será una señal permanente entre los israelitas y yo. Nuevamente la palabra israelitas, no estamos leyendo por ningún lado judíos, La única palabra que leímos judío fue esta persona que Bezalel, que es descendiente de la tribu de Judá, es el que va a crear todos los artefactos. Es la única palabra que hemos leído donde diga judíos, pero después de ahí brinca que todas estas, que el Shabbat es para los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? 18. Cuando el Señor dejó de hablar con Moshe en el monte Sinai, le entregó, ahora sí vean cómo, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo de Dios mismo. 18 dice, en la versión Kadosh dice, cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinai, el Eterno le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo del Creador. ¿Qué es esto? Pues no más que muchos lo conocen como los 10 mandamientos, las 10 instrucciones, pero bueno, aquí es aparte del libro que ya Moshe había escrito, ¿verdad? Por instrucción del Eterno. Permítanme, aquí ahora vamos a ver el siguiente paso. Ahora, vamos a ver la imagen del Arca de la Alianza. Aquí está. Podemos verla. Hay muchas imágenes, hay muchas representaciones, ¿verdad? Incluso fíjense, como dato curioso, yo no sabía si sea verdad o no, no me consta, pero hay una familia que se ha dedicado toda su vida a la creación de armas bélicas, obviamente. Pero esta familia
cuenta o platica que hace eso. Esta familia tiene generaciones dedicándose a eso. Incluso no dudo que desde tiempos de Babilonia hayan heredado esas tradiciones, ¿verdad? Como eso de las familias venecianas que apenas nos han compartido, que cómo van heredando los poderes a través de los años y los imperios, y nos damos cuenta que el Imperio Romano sigue ejerciendo poder sobre las naciones actualmente. Bueno, así hay una familia que se dedica a la creación de armas, elaboración de armas. Esta familia se jacta de tener la espada de Salomón. Mira, aquí tengo, esta es la espada de Salomón. Obviamente no es una espada que le agrada al Eterno. En la Torá aparece, sí, solamente hace mención, si no mal recuerdo, es cuando llegan dos mujeres a ver a Salomón, y las dos mujeres están reclamando a un bebé, reclamando como si fuera su hijo. Entonces, como no se ponen de acuerdo, el rey Salomón le da su espada a su soldado, y es cuando menciona la Torá, le da su espada al soldado y le da la instrucción, bueno, parte al bebé en dos y dale a cada una de estas mujeres una parte del niño, y problema resuelto. En ese momento es cuando la verdadera mamá dice, no lo mates, mejor quédatelo tú, yo me hago a un lado. Y Salomón se da cuenta, ok, perfecto, con esto me acabo de dar cuenta quién es la verdadera madre, y le da el niño a la madre verdadera. Entonces, esta parte de la Biblia menciona la espada de Salomón. Creo que fuera de ahí, no recuerdo. El chiste es que esta familia se jacta de tener la espada de Salomón. Como la acaban de ver, tiene muchos símbolos muy desagradables, empezando por la empuñadura. Ahí tienen la estrella esta de Moloch. Muchos dicen, la estrella de David. No tiene nada que ver con el Eterno, se los aseguro. El Eterno no tiene símbolos, lo acabamos de leer. No tiene figuras, lo acabamos de leer. Pero la gente dice, la estrella de David tiene que ver con Dios, y me la compro, ahí tiene sus collares, etc. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, quitemos la espada de Salomón ahorita. Perdón, lo que quería hablar de esta espada. Curiosamente, de un lado de la espada, en esta parte de aquí acercamos y vemos cómo está, tiene tallada la figura del Arca de la Alianza, y hace una representación. A lo que iba es que hay muchas representaciones del arca. No sabemos con certeza cómo haya estado diseñada. Si los pies de los querubines tocaban el suelo y el arca nunca tocaba el suelo, o si los querubines estaban encima del propiciatorio y no llegaban hasta el suelo. Hay muchas formas, ¿verdad? Lo que sí acabábamos de leer, y yo me quedo con esta imagen, se me hace muy, muy certera. Acabamos de leer la descripción del Arca de la Alianza, y el Eterno fue muy claro y dijo, esta es la imagen que yo te mostré en el monte Sinai, quiero que la hagas exactamente igual, Moshe. Y Moshe siguió instrucciones y la hizo, ¿verdad? Y hasta tenía aquí y dio a una persona, le dio los dones para hacerla. Bueno, ahora vean esto. Esta es otra arca, y dices, bueno, ¿esto de dónde sale? Lo encontré también, esta información es como algo extra, curioso, pero fíjense para dónde vamos a ir. Este es un tesoro que lo encontraron en la tumba del rey Tutankamón, allá en Egipto, en el Valle de los Reyes. Se le conoce esta área arqueológica en donde uno muy famoso, no me acuerdo, un arqueólogo muy famoso encontró ¿cómo se llama? El arca, o esta cosa, no sé, es un arca, con un chacal. Curiosamente, es lo que llama la atención. No tiene las medidas del arca, porque por ahí vas a leer, es igualita al arca de la alianza. No tiene las medidas del arca de la alianza, pero sí es muy similar, muy, muy similar. Creo que a ver si tengo por aquí las medidas. Es muy similar
a las medidas del arca de la alianza. Es de madera recubierta con oro, con 2 barandales. Fíjense, pero arriba, en lugar de tener a los querubines, tienen un chacal, o si no mal recuerdo es el dios Anubis, este chacal que tiene aquí. Obviamente símbolos paganos, ¿verdad? Tienen alguna influencia ocultista todo esto. A lo que voy es que este tesoro, esta figura, la data de muchísimo antes, al parecer fue mucho tiempo antes, ya existía. Es muy probable que Moshe haya observado con sus ojos. No es cierto, no creo, porque esta estaba en la tumba, una tumba que nadie podía entrar. Pero existía desde antes de Moshe. Es probable que Moshe haya visto representaciones de esta arca en algún otro lado, alguna jeroglífico, no sé. Recuerden que Moshe estaba sumergido en conocimiento egipcio, tenía acceso a todos estos símbolos, a este conocimiento. Entonces, muchos arqueólogos y por ahí personas que les encanta hacer conspiraciones, afirman que Moisés no hizo el arca como lo dice la Biblia, y con eso le quitan validez a la Torá. Por eso decía, yo creo que lo que dice la Torá es, pero ellos le quitan validez a la Torá diciendo, ¿te das cuenta cómo la Torá es falsa? Porque es una historia mal contada a conveniencia de un pueblo judío. Eso es lo que ellos opinan, la Torá. ¿Por qué? Dicen, y entre muchas cosas que sacan, dicen, es que Moisés tomó el diseño del arca de aquí. Tienen medidas muy similares. Es de madera, forrada de oro y cubierta con una tapa también muy particular, con sus 2 barandales, todo, y muy sagrada. Como les dije, esta arca fue encontrada en una tumba del rey Tutankamón y bueno, es más antigua que Moshe, por lo tanto, de ahí sacan esa idea. Yo lo descartaría completamente, yo me quedo con la versión de la Torá. Definitivamente yo sé que el Eterno mostró la forma de elaborar esta arca, pero lo más curioso, entonces, ¿por qué hay una figura muy similar al arca de la alianza? Muy similar, medidas muy cercanas, características muy cercanas. No creo que sea coincidencia. Desde que conozco al Eterno y que ando en el camino, que así me lo ha permitido, estoy seguro que las coincidencias no existen. Todo tiene un propósito, como esto. ¿A qué conclusión llego yo? Bueno, ya escuchamos la conclusión de muchos arqueólogos. Dicen, o historiadores, Moisés tomó la imagen del Arca de la Alianza de una imagen egipcia. Por lo tanto, el Arca de la Alianza no es que venga de Dios, la sacó de Egipto. De ahí viene toda su cultura, es lógico. Y su lógica los lleva a eso. Yo creo, ¿y por qué lo hacen así? Porque es más antigua. Entonces, si se hubiera hecho este chacal después, tendrán sus dudas. A lo mejor Moshe inventó el arca y luego los egipcios la copiaron. No, primero fue este chacal y luego fue el arca. Dicen, qué casualidad. Y dicen, no creo en la Biblia. Bueno, yo creo, al punto al que voy, mi conclusión, no sé qué opinen también ustedes, familia, es que, como leímos en Éxodo, no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? El arca de la alianza. ¿Por qué sabemos que está en el cielo? Bueno, ¿qué leemos en Apocalipsis? Que va a venir el templo del tercer cielo. Lo hemos leído mucho en Apocalipsis. Se abren las puertas del templo, la visión de Yohanan, ¿se acuerdan? Se abren las puertas del templo y alcanzan a ver el arca de la alianza. Ok, entonces ahí está el arca. ¿Y en qué tiempo más o menos estamos hablando? Estamos hablando al final de los tiempos, cuando Yeshua regrese nuevamente.
Se van a abrir nuevamente la puerta del templo y vamos a ver el arca de la alianza. La misma arca que Moshe está a punto de construir aquí. Entonces, mi conclusión. Es muy probable que el enemigo ya tenía conocimiento de esta arca, porque ¿de dónde viene el enemigo? Viene del tercer cielo, ¿verdad? Fue expulsado, pero conoce todo lo que hay alrededor. Por lo tanto, llega con su pueblo Egipto. Yo creo que para mi punto de vista también es su pueblo favorito, el pueblo del enemigo, por llamarlo así, por citarlo así, y le revela un arca y le dice, haz esta imagen que hay en el cielo o similar, nada más que vamos a darle nuestro toque, el chacal o nuestro dios, cabeza de perro, creo que es Anubis. Y bueno, ese es el toque que le da el enemigo, así como muchas otras cosas. Otro ejemplo muy sencillo, el Shabbat. El Eterno dice, Shabbat, que representa nuestro calendario grecorromano, es de viernes en la tarde a sábado en la tarde. No, el enemigo dice domingo. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué otra cosa ha sucedido? Que hagan parodias o hagan paralelismos, así quiera que el Eterno copiar muchas cosas. Bueno, hay tantos ejemplos en la Torah que el enemigo ha tratado de copiar para confundir y para llevar a perdición a la gente, para llevar a idolatría a la gente. Eso, sin duda, esta arca de chacal era una forma de idolatrar a este Dios. Entonces, y seguramente, ¿de dónde sacan el becerro de oro? Pues de los egipcios, ahí sí te puedo decir. El pueblo israelita viviendo entre egipcios, de repente se vuelve rebelde, y lo vamos a leer. ¿De dónde sacan un becerro? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué piensan que Jehová es un becerro? ¿Por qué piensan los hindúes que las vacas son sagradas? Pues es el mismo principio espiritual. Influencias demoníacas, influencias malignas que el enemigo te mete para que rompas Torah. ¿Y cómo rompes Torah? Haciendo cosas de lo que hay en el cielo. Por lo tanto, el enemigo conoce del arca de la alianza, porque va otro dato. El arca de la alianza no creo que se haya inventado cuando Moshe, el arca de la alianza ya está en el cielo, y si en el tercer cielo se vive en un tiempo kairos, es decir, no hay principio ni fin, esa arca tiene ahí una eternidad, y ya tenía el arca una eternidad. Por lo tanto, es mucho antes que esta arca del chacal. Por lo tanto, este arca del chacal es una copia de lo que el enemigo vio en el cielo y que transmite a los humanos y los humanos hacen. Por lo tanto, a Moshe se le muestra la verdadera arca que está en los cielos y que dice, hazla. ¿Con qué propósito? Pues para que te comuniques con el Padre, ¿verdad? Ahí me voy a manifestar. Y vamos a decir, paso siguiente, o varios años después, bueno, llega Yeshua y dice, consumado es. Yo no vine a abrogar la Torah, o yo no vine a desintegrar la Torah, sino a cumplirla, a hacerla efectiva, a llevarla al máximo. Y en ese momento, y bueno, no es el momento que haya dejado de existir el arca, ¿verdad? Pero en ese momento nos damos cuenta que nosotros somos libres. El templo, las cortinas del templo se rompen, se rasgan en dos y queda abierto. Te das cuenta que tienes acceso a la vida eterna, al camino, verdad y vida. Tienes acceso nuevamente al Padre sin que mueras, porque si tocabas el arca morías. Si veías el arca morías, tal vez. Llevabas incienso que no debía ser, morías. Ya no hay intermediarios, ya no hay nada de esto. El sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, Yeshua, nuestro Mesías, lo hizo. Y dice, búscame a mí, sígueme a mí. ¿Quieres ir al Padre? Sígueme a mí. No sigas arcas, no sigas templos, no sigas ídolos, sígueme a mí, yo te llevo al Padre, así de sencillo. Y bueno, pues podríamos seguir platicando mucho acerca de esto, pero por el día de hoy va a ser suficiente. Si el Padre lo permite, mañana vamos a continuar con estos datos del arca. También les quería presentar mañana algunas
pues información se me hace pues es irrelevante en realidad acerca del arca, pero se me hizo interesante. Mañana, si el Eterno lo permite, lo estaremos compartiendo. Y pues bueno, de momento le agradezco al Padre por este tiempo, le agradezco porque nos ha estado mostrando, porque a través de tantos mensajes, de tanta influencia, de tanta información, nos llega el mensaje exacto y correcto que necesitamos escuchar en nuestro corazón, ¿verdad? Y yo espero que sea una bendición también para todos ustedes, familia y amigos que nos escuchan. Le pido al Eterno que en este Shabbat nos dé shalom, esa shalom que solamente viene de Él, que nos permita andar en Teshuvah, hacer un Teshuvah y que nos siga alimentando. Les bendigo, que tengan un inicio de Shabbat excelente con su familia, bendíganse unos a los otros, oren unos por otros, sigan pidiendo por su pueblo, por todos también los que no son del pueblo, y sigamos llevando nuestras frentes hasta el suelo para pedirle perdón al Padre por nuestros pecados, por los de nuestros hijos, y que nos vuelva el que nos levante en este Shabbat. Amén. Shabbat Shalom. מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי, אדוני, הנה אני, אתה חזק בחולשותיי, ובמדבר מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי, שפוך את רוחך, שפוך את רוחך, שיהיה כמוך, שיהיה כמוך,
בחורשותיי ובמדבר מרווה אותי, נותן מרגוע לנפשי. אדוני, הנה אני, אתה חזק בחורשותיי